Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, Tensar International Corporation y Geocon les da la bienvenida al segundo día del seminario especializado de geosintéticos en obras de infraestructura. La conferencia del día de hoy estará enfocada en el tema de conservación vial a cargo del panelista, el ingeniero Eric Sánchez Barrantes, con la conferencia Refuerzos de carpetas asfálticas y control de reflexión en grietas mediante el uso de interlayers. El señor Eric Sánchez Barrantes es ingeniero civil, egresado de la Universidad Anáhuac, México. Tiene un máster en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Autónoma de México. Recordarles que las consultas se estarán contestando al finalizar la conferencia y ustedes pueden irles colocando durante la conferencia en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del SIC, el cual los invito a suscribirse. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Eric Sánchez para que inicie su conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Solamente quisiera confirmar si ya pueden ver mi pantalla. Sí, es correcto. Excelente, comenzamos. Voy a apagar mi video, lo voy a encender al final de la presentación para atender cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que tengan al respecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por su interés en esta plática. Como ya comentaron, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de interlayers para refuerzo de carpetas asfálticas y control de reflexión de grietas. Vamos a ver, listo. Esta es la agenda que vamos a ver esta tarde. Vamos a hablar sobre, primero una introducción, después vamos a platicar sobre la función de los interlayers o intercapas. Vamos a hablarles sobre las tecnologías que hay disponibles en el mercado actualmente y vamos a hablar un poco sobre, la severidad del daño en pavimentos, así como también la selección del sistema o producto, haciendo hincapié en que no hay recetas y que cada caso es distinto y tiene que analizarse por separado. También vamos a platicar sobre algunas recomendaciones para la especificación de este tipo de tecnologías y materiales. Y vamos a terminar hablando sobre la parte de la instalación, que es un punto bastante importante que muchas veces se deja de lado. También en esta parte de instalación, al final les vamos a presentar algunas fotografías de proyectos donde nos ha tocado participar en Latinoamérica, simplemente para que vean que esta tecnología ya está utilizada ampliamente en nuestra región. Y bueno, en la charla anterior, mi compañero Fernando Cortés habló sobre estabilización de subrasantes blandas, optimización de pavimentos, creando bases mecánicamente estabilizadas, y hizo referencia a este documento, que es el documento de la Federal Highway Administration, donde habla sobre los aspectos geotécnicos en pavimentos. Como podemos ver ahí, está dibujada una sección de pavimento y nos hace hincapié en las características de cada una de las capas. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la capa superficial, en lo que es una carpeta asfáltica, que como dice ahí en este manual, dice que es una capa durable, impermeable, y dentro de todas las capas del pavimento es una capa que se considera que es costosa. Bueno, existe la guía para diseño y construcción con geosintéticos, también de la Federal Highway Administration, donde enlista las diferentes funciones principales de los geosintéticos. Ya mi compañero Fernando en la sesión anterior se encargó de presentarles y hablarles sobre la definición de los geosintéticos, pero para dar un repaso muy general, recordemos que geosintéticos, su definición como tal, es un producto plano, polimérico, que en conjunto con el suelo y con roca forman parte de un sistema en un proyecto de ingeniería civil. Dependiendo lo que se requiera, es el tipo de geosintético que vamos a elegir. Aquí lo que están viendo en pantalla es simplemente una sección de pavimento y se están dibujando ahí diferentes geosintéticos para diferentes aplicaciones, como pueden ser el filtro, la separación, el drenaje. Y recordando que la charla del día de hoy se va a enfocar en la parte de la capa de rodadura o carpeta asfáltica, lo que estamos viendo en pantalla en este momento. ¿De acuerdo? Ya en la sesión anterior se habló sobre estabilización de subrasantes blandas
y lo que es la estructura del pavimento, hablándose de las capas granulares, lo que es la base y la subbase. Pero bueno, para todo esto, ¿qué es un interlayer o intercapa? En el mundo de los pavimentos, un interlayer o intercapa se refiere a un material o combinación de materiales que son utilizados entre dos capas de pavimento con la finalidad de incrementar el desempeño y vida útil. Aquí lo que estamos viendo es un pavimento que llegó a su vida útil y aparecen fisuras, y normalmente el proceso típico es se coloca una sobrecarpeta para dar mantenimiento a esta pavimento. Lo que se busca con un interlayer es prolongar y hacer que este mantenimiento o sobrecarpeta tenga una mayor vida útil. Aquí lo que estamos viendo simplemente imágenes de lo que les estoy platicando. Pero bueno, siempre es bueno saber todo esto, de dónde viene, cuándo empezó, cuándo surgió. Y como antecedentes, ya lo platicamos, para qué, el porqué de los interlayers, pero existen antecedentes. En los años 50 se utilizaban mallas metálicas como interlayer, sin embargo, estas presentaron problemas de instalación, ya que incluso a la hora de volver a fresar esa capa ya reforzada, a la hora de fresar se tenían problemas con el equipo, ¿no? De la fresadora y demás. Para los años 60 aparecieron geotextiles no tejidos, sin embargo el beneficio es realmente muy poco y presentan algunos problemas de desempeño y también un tema de instalación. Para los años 80 surgen las geomallas de fibra de vidrio, siendo Glasgrid el pionero de este tipo de materiales. En específico surgió en el año 84. Para inicio de los años 2000, del año 2000, surgen los mantos y una nueva categoría de materiales llamados mantos híbridos de pavimentación, siendo Glaspave el pionero en esto. Van a estar escuchando estos dos nombres conforme avancemos en la presentación, simplemente para que lo tengan en claro. Glasgrid se refiere a una geomalla de fibra de vidrio, Glaspave se refiere a un manto híbrido de pavimentación. Y vamos a ver un poquito temas de instalación y sus diferencias. Como una reflexión, todos los caminos están diseñados para fallar. Cuando nosotros diseñamos un pavimento, generalmente se diseña, por decir algo, a los 15 o 20 años. Sin embargo, eso es desde el punto de vista estructural. Y de alguna manera tenemos que asegurar lograr esa vida útil dándole a la carpeta asfáltica los mantenimientos cada cierto tiempo, cada 3, cada 4 años, dependiendo el plan que se tenga en el proyecto. Entonces, tristemente, pero así es, todos los caminos están diseñados para fallar. Como podemos ver aquí, fotografías de pavimentos, estamos viendo carpetas asfálticas ya agrietadas, ya fatigadas, con algunos problemas que obviamente, si se les da el mantenimiento adecuado, el pavimento puede seguir funcionando sin mayor problema. Aquí estamos viendo otras fotografías, incluso en los videojuegos vemos que aparecen agrietamientos y fisuras en los pavimentos, ¿no? Y para esto hay que hablar sobre el deterioro de los pavimentos. Podemos ver que hay diferentes tipos de deterioro en pavimentos. Ahora sí que haciendo la analogía en el ámbito médico, según los síntomas es lo que tiene el paciente. Entonces aquí lo que necesitamos saber primero es nuestra carpeta asfáltica, qué deterioro tiene o qué deterioro presenta. Aquí lo que podemos ver en la primera fotografía es la típica piel de cocodrilo, como se le conoce comúnmente. Sin embargo, también existen algunos otros deterioros, como son grietas transversales o fisuras transversales o longitudinales. Esto por diferentes causas. Normalmente, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestra sección de pavimento. La carpeta, una vez que se abre al tráfico, se empieza a agrietar, se empieza a fisurar. Y normalmente los mantenimientos típicos son colocar sobre carpetas. Sin embargo, esas grietas que a lo mejor son imperceptibles, de alguna manera van a seguir subiendo a la superficie, como podemos ver aquí. ¿Y qué pasa si estas grietas no se tratan a tiempo y se dejan simplemente así? Viene el agua y se infiltra y nos deteriora capas inferiores de nuestro pavimento, ¿no? Que es lo que no queremos, porque ya estaríamos hablando de una reconstrucción en vez de un mantenimiento superficial. Me regreso aquí un poco, simplemente para tener claro esto.
Hay un criterio del Instituto del Asfalto de Estados Unidos, del Asphalt Institute, que menciona que las grietas se tardan en migrar del orden de 1 pulgada por año. Entonces, asumiendo ese criterio, nosotros colocamos una sobrecarpeta de 5 centímetros, estamos hablando de 2 pulgadas, quiere decir que esa sobrecarpeta nos va a durar 2 años. ¿Qué es lo que se busca con el interlayer? Es de que esa carpeta nos dure más tiempo. Se tienen pruebas, calibraciones, donde este tipo, dependiendo del caso, obviamente, no hay recetas, dependiendo del caso, se pueden tener incrementos de vida de 3 a 5 veces más, para tener un orden de magnitud y una referencia. Y bueno, para todo este tipo de deterioros, primero hay que ver qué tiene nuestro paciente, cuáles son los tipos de fisuras que aparecen. Y aquí podemos tener diferentes tipos, como son las fisuras por fatiga, la famosa piel de cocodrilo o de bloque. Esto es, la posible causa es por cargas repetidas de tráfico. Las fisuras longitudinales, debido a pobres juntas de construcción o debido a la ampliación de calzada. Más adelante vamos a presentar ejemplos donde en este tipo de proyectos donde una carretera se le amplía un carril, se puede utilizar este sistema. También existen fisuras debido a las juntas en losas de concreto, cuando algunas veces, sobre todo en el medio de los aeropuertos, se tenían unos pavimentos de concreto o rígidos y sobre este se colocan carpetas asfálticas. Se pueden generar juntas en las, grietas o fisuras donde están las juntas de la losa de concreto y también fisuras transversales debido a expansión y contracciones térmicas. Aquí simplemente vamos a ver parte de, en estos diagramas, ¿no? En estas animaciones, cómo son los movimientos de la carpeta debido a las juntas de losas de concreto, debido a los cambios térmicos, contracciones, y debido a la ampliación de la calzada, que eso es algo que se ha utilizado bastante en la región en algunos proyectos. Donde aquí de alguna manera se tiene el cuerpo viejo de nuestro pavimento, que ya se asentó y ya se consolidó a través del tiempo, pero la parte de la ampliación puede sufrir alguna fisura o grieta como se presenta en esta imagen. Y bueno, las causas del reflejo de las fisuras van de la mano con las cargas del tráfico, cambios de la temperatura, asentamientos. Y bueno, para esto hay que identificar la severidad del daño de nuestro pavimento, siendo, por ejemplo, como vemos aquí, puede ser bajo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando no hay interconexión entre las fisuras, que son fisuras aisladas con menos de 6 milímetros de ancho. También pueden ser severidad media, que ya es la típica piel de cocodrilo, es decir, fisuras de ancho superior a 6 milímetros, inferior a 19 milímetros. Severidad alta, ya cuando tenemos fisuras totalmente interconectadas y con anchos mayores a 19 milímetros, y algo más extremo que es el ahuellamiento, ¿no? Que ya estamos hablando de algo más estructural. Ya hablamos sobre los interlayers, ya hablamos sobre la severidad del daño o el tipo de fisuras que va a tener nuestro pavimento. Acá vamos a hablar sobre cuáles son las funciones principales de estos materiales o tecnologías llamados interlayers. Existen estas tres funciones. No todos los materiales cumplen las tres. Hay algunos que cumplen dos, hay algunos que cumplen una, hay algunos que cumplen los tres. Pero bueno, para que lo tengamos claro, un interlayer nos puede servir para generar una barrera contra la humedad, es decir, generar una capa impermeable que los proteja. Esto aplica bastante, sobre todo en zonas muy lluviosas, en zonas muy húmedas, donde lo que se quiere es proteger las capas inferiores del pavimento. También, y es el uso, yo diría que más típico en general en el mundo de los interlayers, es el control de la reflexión de las grietas. Ya hicimos la analogía de normalmente se colocan sobre carpetas y estas sobrecarpetas tienen una vida útil. Lo que se busca con un interlayer para esta aplicación es que esa sobrecarpeta nos dure más tiempo. Y un enfoque un poco reciente viene siendo el refuerzo estructural, es decir, dependiendo del proyecto, dependiendo del espesor de nuestra carpeta asfáltica, se puede hacer una evaluación para que el interlayer funja como un refuerzo estructural dentro de la carpeta
y sea, como dice ahí en la figura y en el texto, equivalente a un espesor adicional de carpeta, de sobrecarpeta. Entonces tengamos bien claras las funciones de los interlayers. Y ahora lo que vamos a ver es cómo funcionan realmente. Se crea un material compuesto que combina por un lado la resistencia a la compresión del asfalto y la resistencia a la compresión de la fibra de vidrio, generando así una estructura resistente a la compresión y a la tensión. De alguna manera, la propagación de las fisuras se intercepta y se redistribuye de manera horizontal, como pueden ver en estas imágenes. Y la sobrecarpeta se va a fisurar, eso no lo va a impedir, pero le va a tomar mucho más tiempo que si no tuviera este material. Ahora vamos a hablar por qué fibra de vidrio. Vamos a ir avanzando un poco más a detalles, ¿no? ¿Por qué fibra de vidrio? La elección es correcta, ¿por qué? Entonces, realmente lo que se busca en un material de este tipo, ya lo platicamos, se busca complementar la resistencia a la compresión del asfalto, darle una resistencia a la tensión. Entonces, lo que se busca es que sean altamente rígidas a bajas tensiones, no queremos que se deforme, queremos que funcione a bajas deformaciones, alta resistencia a la afluencia, rápida instalación, yo lo pondría un poquito entre comillas, lo vamos a ver más adelante. Ahí depende de algunos factores, como el adhesivo, el recubrimiento y demás. Recubrimiento térmicamente estable y que sea fresable y reciclable, ¿no? Ya hablamos sobre tecnologías del pasado, donde se utilizaban incluso mallas metálicas y con problemas de instalación, incluso para la hora del fresado después. Las tecnologías disponibles en el mercado de los últimos 40 años a la fecha, se han detectado más o menos estas 5 características o categorías más bien. Donde tenemos los textiles de pavimentación, los típicos geotextiles de pavimentación que se ven utilizando desde los años 60, 70. Vienen los mantos híbridos de pavimentación como Glaspe, las mallas o geomallas de pavimentación como Glasgrid. Existen unas mallas compuestas y también existen productos autoadheribles o bandas adhesivas, que vamos a ver también para qué y cómo se utilizan. Hablando de las geomallas de fibra de vidrio, les recordé que el primer producto o material en el mundo que existió fue Glasgrid en los años 80, de ahí a la fecha se tiene gran desarrollo en cuanto a esta parte. Aquí estamos viendo la geometría para que conozcan cuando hablemos de una malla de fibra de vidrio o Glasgrid, imaginemos cómo es el material. Hay diferentes tamaños de apertura y demás, pero para que nos venga a la mente, aquí está la fotografía, ¿no? Hablando de los mantos híbridos de pavimentación, como Glaspe, aquí estamos viendo una fotografía. Como pueden ver, es un geotextil que tiene embebido en su matriz una malla de fibra de vidrio. Si nosotros vemos una muestra de este material a contraluz, vamos a ver esa malla de fibra de vidrio embebida. Entonces, de alguna manera, este es el material más reciente en cuanto a tecnología de interlayers. También existen los geocompuestos, como estos que estamos viendo acá, que es un geotextil al cual se pega como tal una malla de fibra de vidrio. Es una tecnología anterior, sin embargo, también existe en el mercado. Los productos autoadheribles, que es como estar pegando una calcomanía directamente sobre las grietas. Esto generalmente se utiliza cuando se tienen juntas en losas de concreto y se tienen zonas bien específicas donde se quiere reforzar para evitar la aparición de grietas. Existen este tipo de materiales donde se quita la película de la parte de atrás y se coloca como si fuera una calcomanía. Se cuentan con guías de selección de productos. Si ustedes visitan nuestra página web, van a encontrar esta guía de selección de producto. Hacemos hincapié en que no hay recetas. Muchas veces en el medio de la construcción, en el medio de los pavimentos, pues si funciona en un lado, lo empiezan a recomendar en todos lados y resulta que hay temas que están dejando de lado, ¿no? Como el tema de instalación, que vamos a hacer hincapié más adelante. Como tal, no hay recetas. Es importante saber por dónde empezar, por eso contamos con esta guía de selección de producto. ¿En qué consiste esta guía de selección de producto? De acuerdo al tipo de proyecto, si es una vialidad municipal, si es una carretera
interestatal, una ruta nacional, por decir un ejemplo, si es un aeropuerto, o incluso si es algo más pequeño. También nos pide cuál es el tipo de falla o fisura que tiene nuestro pavimento, y ahí viene la parte de arriba: piel de cocodrilo, bloques, juntas de losas de concreto, fisuras debido a cambios térmicos, etcétera, o ensanchamiento de carril, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un aeropuerto y nos vamos a la parte de piel de cocodrilo, nos va a dar un listado de 2 o 3 productos recomendables. Entonces, ya de toda la gama de materiales que existen, por lo menos ya estamos acotados en 2 o 3 materiales. Hablando de los diferentes tipos de agrietamientos, podemos ver las grietas de bloque. Aquí simplemente es algunos ejemplos, ¿no? Aquí algunas especificaciones. Mallas de fibra de vidrio deben especificarse cuando el diseño de superposición no reforzada supera los 5 años, es decir, para carpetas ya viejas, aunque tengan 5 años de edad. El ancho promedio de la fisura es menor a 25 milímetros y el tamaño del bloque es menos de 3 por 3 metros. El tamaño mínimo de bloque es de 30 centímetros por 30 centímetros. Aquí estamos viendo parte de nuestra guía de instalación y recomendaciones generales. De acuerdo al tipo de agrietamiento, cuáles son las características o recomendaciones más acertadas. Hablando de grietas térmicas, aquí lo que nos dice, se debe de utilizar este tipo de materiales cuando la eficiencia de transferencia de carga basada en resultados de deflectometría, FWD, supera el 70%, cuando se ha seleccionado el tipo de carpeta apropiado para el proyecto y se ha seleccionado la fuerza residual del interlayer correctamente para las condiciones de clima locales. Debido a las juntas de concreto o hormigón, aquí cuando tenemos la eficiencia en la transferencia entre las losas, eso es importante, porque si no el problema no se va a solucionar, el problema está en la parte de abajo o está en las juntas de las losas. Se cumplen los criterios de agrietamiento térmico y demás, y algo algo muy utilizado es en ensanchamiento de carreteras, cuando tenemos una ampliación, como podemos ver en esta imagen, y es muy utilizado este tipo de sistemas, ¿no? Para este tipo de aplicaciones. Esto se recomienda cuando la grieta no cae dentro del camino de rodaje. Se debe especificar una capa de asfalto para subir el nivel. Cuando la subrasante supera un tiempo de consolidación de los 6 meses, esto es simplemente por seguridad, ya que si no, pues va a tener ahí un problema de asentamiento mucho más severo. Se podría utilizar una geomalla o un sistema mecánicamente estabilizado a nivel de base o subrasante, como lo presentó mi compañero Fernando en la plática anterior, si este tiempo no se cumple, ¿no? De alguna manera hay prisas y no se va a dejar que se consolide el material. El nuevo perfil difiere del existente, ejemplo, flexible contra rígido. Cuando hay diferencias de rigideces y demás entre un cuerpo viejo, cuerpo nuevo, pues se recomienda este tipo de soluciones. Aquí, para poder elegir el sistema, se requiere juicio, criterio y experiencias de ingeniería, ¿no? Entonces, aquí hablando de las 3 funciones principales de los interlayers, hablando de la primera, que es la parte de impermeabilización, pues realmente ahí el riesgo es poco, siempre ofrecerá valor. Ahí se basa mucho en las pruebas, calibraciones que tenga cada producto. No todos los productos son iguales y ahí vale la pena ver qué sustento técnico tiene el material y no nada más fijarnos en la ficha técnica, ver más allá de la ficha técnica y ver más allá del precio, ver todo el expertise, todas las pruebas, todo el desarrollo que tenga el material. Hablando de reflexión de grietas, el riesgo es medio, se recomienda la verificación del diseño y que el producto sea el adecuado. Como comentamos, no hay recetas, hay algunas guías, hay algunas ayudas y ahí podemos nosotros verificar esto. Es bien importante la instalación. Hago hincapié nuevamente en esto. Para la parte de refuerzo, ahí se considera que hay un alto riesgo para un buen rendimiento, ya que se tiene que hacer una verificación del diseño y esto es esencial para colocar el material en la correcta ubicación
y además que sea el material adecuado, ¿no? Entonces, no es nada más de colocarlo ya, sino tiene que haber un diseño y un análisis más a fondo, más detallado. Hablando sobre las recomendaciones para la especificación de estos materiales, vemos que existen diferentes materias primas. Existen, por ejemplo, poliéster, polipropileno, y podemos ver ahí incluso mallas de acero. Y aquí lo que estamos viendo es graficada cuál es el comportamiento de una fibra de vidrio. Podemos ver ahí que tiene mucho mejor desempeño que otros materiales. Simplemente es número de ciclos contra la longitud de agrietamiento. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es la rigidez del asfalto a diferentes temperaturas. Incluso, bueno, viene a 0 grados, 25 grados centígrados, 40 grados centígrados, y ya un concreto asfáltico, un asfalto envejecido, y vemos cuál es la rigidez de una malla como Glassgrid. Aquí hay diferencias y hablamos de que las mallas de fibra de vidrio es importante saber qué tipo de recubrimiento tienen. Y en el mercado existen dos tipos de recubrimiento: bituminoso o asfáltico y recubrimiento polimérico. Y aquí lo que podemos ver en esta gráfica es la diferencia, sobre todo en la instalación, que es cuando más sufren este tipo de materiales. Vemos que de alguna manera el recubrimiento bituminoso o asfáltico no protege tanto a la fibra de vidrio, ya que podemos ver ahí la efectividad va hasta se pierde hasta un 70% de su efectividad comparado contra un recubrimiento polimérico, ¿no? Como lo podemos ver ahí. Obviamente también la instalación en superficies fresadas. Habrá casos donde se pueda colocar sobre superficies fresadas, habrá casos donde no se pueda. Y también esta situación es la que nos va a ayudar a definir cuál es el material más adecuado para mi proyecto. Entonces ahí tenemos algunas barreras o condiciones frontera, donde podemos ver que la textura de la superficie fresada, si es más o menos de 6 milímetros hacia abajo, podemos utilizar tanto Glasspape como Glassgrid. Cuando estas son mayores, ahí se podría evaluar colocar Glasspape. Ahí vamos a ver algunas cuestiones de instalación cuando vayamos viendo las fotos de algunos proyectos. ¿Cómo se verá el pavimento al final de la vida útil? Aquí simplemente haciendo hincapié en que todas las carreteras están diseñadas o los pavimentos están diseñados para fallar. Si nosotros colocamos estas tecnologías, lo que estamos haciendo es aumentando la vida útil a través del tiempo. Por lo tanto, sobre todo en concesiones carreteras, en aeropuertos y demás, se puede tener algunos ahorros, sobre todo pensando a futuro. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es la calidad de servicio de una carretera contra vida útil o tiempo o tráfico. Teniendo... Sí, perdón, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Estoy escuchando por ahí algún audio, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No es don Fernando, que tiene activado el micrófono. Ah, de acuerdo, muy bien. No hay problema. Bueno, continuamos. Por ahí, bueno, viendo esta parte de esta gráfica, vemos cómo es el desempeño de un pavimento sin mantenimiento. Cuando nosotros construimos un pavimento, primero se diseña, se construye, se abre al tráfico, y si no se le da ningún mantenimiento, vemos cómo la vida útil empieza a decrecer conforme pasa el tiempo. Si nosotros incorporamos en el mantenimiento este tipo de tecnologías, lo que hacemos es incrementar esa vida útil a través del tiempo, y es donde existen estos beneficios, ¿no? Donde quizá no hay un ahorro en tiempo presente, pero sí hay un ahorro a tiempo futuro. Y bueno, algo importante, y haciendo hincapié en el recubrimiento, vemos que en el mercado, lo que ya comenté, hay dos tipos de recubrimiento, es polimérico y de bitumen. Aquí simplemente es tener claro cuáles son las diferencias, que lo vamos a ver mejor en esta gráfica, ¿no? En la gráfica se muestra cuál es el módulo al corte del bitumen conforme sube la temperatura. Por ahí a los 80 grados cae considerablemente, contra un polímero que podemos ver que hasta los 140 o más grados sigue protegiendo lo que es la vida útil de la fibra de vidrio. Aquí otro elemento a considerar es la adherencia.
En el mercado existen mallas de fibra de vidrio que contienen en su fabricación un adhesivo. Hay otras que no lo tienen, pero simplemente muy chiquito en la ficha técnica lo indica, ¿no? Y aparentemente esto no es importante, pero vamos a ver algunas fotografías y videos que van a ver ustedes por qué es importante la adherencia. Aquí lo que estamos viendo es una carpeta asfáltica vieja sobre la cual se coloca la malla de fibra de vidrio. En este caso es Glasgrid, que tiene un adhesivo que se activa con la presión. Y como pueden ver, una vez el material colocado, Glasgrid no se levanta, está totalmente adherido a la superficie, por lo tanto se puede hacer lo que es la colocación de la carpeta asfáltica, ¿no? Aquí vamos a ver otra fotografía donde igual manera se tiene colocado el material que contiene adhesivo, Glasgrid, y se está colocando una sobrecarpeta y como pueden ver el comportamiento del material. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con las geomallas que no tienen adhesivos? Pueden ver ahí una fotografía donde se requiere mucha mano de obra porque tienen que estar acomodando la malla. Conforme pasa el tren de pavimentación, la malla se empieza a mover, se empiezan a generar arrugas. De alguna manera el proceso se vuelve más lento y es sujeto a que tenga algunas fallas, porque incluso esas grietas o esas dobleces de la geomalla pueden ocasionar fallas superficiales en la nueva carpeta. Aparentemente es un tema sin importancia, pero a la hora que estén instalando, créanme que hace diferencia, ¿no? Incluso constructores que han utilizado las dos tecnologías nos han hecho algunos comentarios y obviamente ya cuando han probado un material que tiene adhesivo es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más eficiente la colocación. Hablando del tema del adhesivo, por ahí existe un criterio que es una prueba de adherencia, es únicamente una prueba de campo que nos ayuda a saber si la malla está totalmente adherida a la superficie o no. Simplemente es una vez colocada el material sobre una superficie lisa, barrida, libre de humedad, libre de polvo. Se coloca el material, se pasa al rodillo neumático para activar el adhesivo y se considera que el material está adherido a la superficie y cuando en una zona de 1 metro por 1 metro, al centro se le da un jalón, se levanta con una báscula de este tipo como la que pesamos las maletas y se llega a los 10 kilogramos y esta no se levanta o prácticamente no se levanta nada, ¿no? Contra las otras geomallas, como pueden ver ahí el comparativo, estamos viendo una malla con adhesivo que tiene ahí marca ahí 12.7 kilogramos, contra la otra que marca 7.57 kilogramos y esta se levantó, ¿no? Es la diferencia entre una malla con adhesivo y sin adhesivo, simplemente es una prueba de campo que nos ayuda a calibrarnos y estar seguros de que hay una correcta adhesión. Otro elemento importante son el desempeño, es decir, qué pruebas y calibraciones tiene este tipo de materiales. Como platiqué, Glasgrid es un producto que es el más probado a nivel mundial. Se tienen más de 36 años de historia en aplicaciones a nivel mundial, no solo en proyectos, sino también en pruebas a gran escala. Aquí lo que estamos viendo son fotografías de una pista de pruebas a escala real que se tiene en una instalación en Francia, donde podemos ver el tipo de pruebas que se han realizado. Es una de tantas que se han realizado. Podemos ver ahí en la gráfica porcentaje de agrietamiento contra número de pasadas o de ejes. Y aquí vemos el desempeño, ¿no? De una sección control contra una sección reforzada. Y bueno, ahí hay diferentes pruebas que se han realizado a lo largo de los años con entidades públicas como el Departamento del Transporte de Texas, el Instituto del Transporte de Texas, que es un ente independiente y como tal ellos utilizan todo tipo de tecnologías y han desarrollado diversas pruebas. Y aquí podemos ver desempeño de diferentes interlayers que existen en el mercado,
siendo los que están en color amarillo, los que tienen un recubrimiento de polímero, son los que mejor desempeño tienen, siendo incluso Glasspape hasta 6 veces más aportando 6 veces más la vida útil en cuestión de reflexión de grietas. Entonces, bueno, esto es una investigación que realizaron ellos, y así como estas, hay diferentes y hay más investigaciones. No es motivo de esta charla, simplemente es dentro de su criterio para seleccionar un producto, no nada más se fijen en precios, sino vean todo lo que hay detrás de cada uno de los materiales para ver si cuenta con la calidad y el desempeño adecuados. Este es un resumen de investigaciones donde podemos ver ahí en Nottingham, en Texas, donde se pueden ahí ver el resumen de secciones reforzadas con glass grid y secciones no reforzadas, y el factor de agrietamiento o el factor de retardación de agrietamiento. Hasta ahora, como vamos en la charla, hemos hablado de diferentes temas, los hemos bombardeado con información. Platicamos de materia prima, platicamos de recubrimiento, platicamos de adherencia, platicamos de performance o desempeño, la importancia de tener pruebas a escala real, pero todavía no hemos hablado de temas de instalación, y es donde nuestro proyecto puede fallar si no consideramos algunas cuestiones importantes, lo que es la instalación. Entonces, antes de pasar a instalación, vamos a presentar algunas prácticas de diseño, simplemente para que tengan claro de que existen herramientas que nos ayudan a calcular el beneficio de estos sistemas, y que no es nada más una recomendación de doctor, de mete el material y ya, sino que hay cálculos y metodologías que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, existe un método de diseño que es un método empírico de la Federal Highway Administration de Estados Unidos, cuando queremos la aplicación de barrera impermeable, cuando queremos evaluar el tema de reflexión o propagación de fisuras. Existen estos softwares o herramientas de diseño. Allcrack es uno de los más utilizados, es un programa, una hoja de cálculo desarrollada por la Universidad de Nottingham en Reino Unido, y por ahí diseños estructurales para el tema de refuerzo, donde incluso se pueden hacer análisis mecanicistas para este tema, ¿no? Entonces, bueno, para el refuerzo estructural se diseña para incrementar la capacidad de tráfico, y ahí, como dice ahí el punto 1 y 2, la capa debe de ser la capa crítica. Para esto, ese es nuestro primer filtro. Para poder hacer esta evaluación, la carpeta asfáltica tiene que ser la capa crítica. Si hacemos la evaluación y resulta que la capa crítica es la subrasante o es la base, pues simplemente no va a haber como tal un refuerzo. Después se hace el análisis de la ubicación del refuerzo en la zona de la tensión, así para hacer la analogía como la fibra de vidrio de alta resistencia es al asfalto, como la varilla de acero, al concreto, ¿no? ¿Esto para qué? Para incrementar la capacidad de tráfico del pavimento usando un interlayer de alta resistencia. Este es el tipo de análisis que se hacen, definiendo que la capa crítica es la carpeta asfáltica, ubicando al material en la parte de la tensión, y bueno, utilizando herramientas como estos softwares, ¿no? Y ahí nos dan estas gráficas donde el desempeño de la tensión está en la zona apropiada. Podemos ver ahí la posición de la geomalla. Todo lo que está del eje neutro a la izquierda quiere decir que está a la tensión. Todo lo que está a la derecha está a la compresión. La principal característica de la fibra de vidrio es la resistencia de la tensión. Entonces simplemente es estar seguros de que la profundidad a la cual estamos colocando el refuerzo es adecuado y está funcionando a la tensión. Para el tema de propagación de fisuras tenemos otra herramienta, que es esta que la están viendo aquí, y aquí nos genera lo que le llaman un improvement factor o factor de mejoramiento. Entonces, para estas condiciones específicas de este proyecto, de que les estamos presentando aquí, de este pantallazo, nos dice que se tiene un beneficio de 3.5 veces más la vida útil de la carpeta en términos de reflexión de grietas. Existen otras herramientas donde lo que nos da es algo así, el mejoramiento con geomalla, sin geomalla, nos da 2.8 veces más el mejoramiento. Y bueno, también para el tema de la ampliación de carreteras se pueden hacer algunas evaluaciones. Hablando de Glasspape,
Se pueden hacer ensayos específicos para cada proyecto donde se utilice la mezcla asfáltica o el diseño de la mezcla específico. Esto son fotografías de un proyecto en el cual nos tocó participar y el cliente, un concesionario de carretera, quería estar seguro de que el material iba a funcionar con su mezcla y con su diseño. Entonces hicieron ensayos de propagación de fisura. Aquí podemos ver los resultados, sin geomalla, con geomalla. Lo que se probó aquí fue Glasspape. Número de pasadas contra porcentaje de agrietamiento. También se hicieron ensayos de fatiga, la viga de 4 puntos, donde igual se están comparando simplemente la viga sin geomalla y la viga con geomalla. Podemos ver ahí los ciclos al 50% del módulo y llegamos a una ley de fatiga con la cual se diseñó ese pavimento, ¿no? Ya teniendo el elemento de Glasspape incorporado como tal en la ley de fatiga de esa carpeta asfáltica. Bueno, áreas de aplicación, pues obviamente todo donde existan pavimentos, donde tengamos carreteras urbanas, rurales, autopistas, aeropuertos, zonas de parqueo, patios de contenedores. Y bueno, aquí son unos videos, no sé si lo vaya a correr porque, no sé, creo que el ancho de banda creo que no es el mejor. Les pido ahí una disculpa, simplemente aquí lo que estamos viendo son unas vigas reforzadas con Glasspape, con Glassgrid, perdón. Se les aplica una carga en la parte de arriba y se empieza a ver cómo es la distribución de las grietas, como ya lo vimos en unas diapositivas anteriormente. Aquí no están corriendo los videos. Pero bueno, hablando de las condiciones mínimas de instalación, ahí ya hablamos un poquito sobre las condiciones frontera, ¿no? Del fresado, que son 6 milímetros hacia abajo o de 6 milímetros hacia arriba. Entonces, bueno, ahí se recomiendan, dependiendo del material, una capa niveladora, aunque puede instalarse sobre superficies fresadas, ya hablamos de ese tema. La superficie debe estar limpia y seca, esto es evidente, muchas veces no se sigue, pero se tiene que hacer. Se utiliza riego de liga, no se sustituye. Y para que funcione de manera adecuada, tiene que haber una sobrecarpeta mínima de 4 centímetros, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Si quieren colocar una sobrecarpeta menor, pues ahí el beneficio del interlayer no va a ser tanto y ahí sería mejor no colocarlo, ¿no? Simplemente para que lo tengan en mente. Bueno, simplemente aquí lo que estamos viendo son diferentes dispositivos con los cuales se pueden instalar estos materiales, que pueden ir desde hacerlo a mano, con personal, con gente, pero pues también se pueden hacer algunos aditamentos como los que están viendo en las fotografías, ¿no? Más sofisticados. De alguna manera lo que se quiere es tener el rollo para presentarlo y colocarlo. Y aquí vemos cómo es el proceso. Es simplemente bastante sencillo, siempre y cuando se tomen en consideración algunas cuestiones como ya platicamos, ¿no? Que se tenga una superficie limpia, libre de humedad, cuidar los traslapes tanto longitudinales como transversales, eso es también bien importante. Y bueno, hablando de Glasspape, es un material que sí se puede colocar sobre condiciones fresadas, crestas de 6 milímetros en promedio. Este material, igual que el anterior, se debe de colocar sobre una sobrecarpeta de 4 centímetros. Se requiere un riego de liga que va a ser el que va a adherir el material a la superficie, siendo el más común en la región. Ahí me gustaría igual al final, si alguien tiene la experiencia, que nos pudieran aportar el comentario, cuál es el tipo de riego de liga más utilizado en Costa Rica. En la región, en Latinoamérica, hemos utilizado AC20, pero también emulsiones de rompimiento rápido con 65 a 90% de asfalto. Más o menos es lo más típico que hemos utilizado. Se recomienda el uso de riego de liga en una proporción de 0.8 a 1 litros por metro cuadrado, algunas veces dividida en una parte o en dos partes, ahí dependiendo mucho el proyecto. Aquí estamos viendo fotografías donde colocado el riego de liga se coloca el material. Y bueno, ahí para terminar, vamos a presentarles fotos de algunos ejemplos de proyectos en Latinoamérica. Esta fotografía fue tomada hace algunos meses, a inicios de año, en una autopista concesionada en México. Podemos ver ahí que ya tienen un dispositivo un poquito más elaborado, pero pues realmente sobre una superficie fresada se colocó riego de liga y se está colocando Glasspape, ¿no? Simplemente.
Bueno, aquí vamos a ver diferentes proyectos. Es una carretera que se construyó, se inició la construcción en el año 2014 en Colombia, y aquí en el diseño se incorporó una geomalla a nivel de base granular, que fue tema de la charla anterior de mi compañero Fernando Cortés, y también se colocó lo que es un interlayer a nivel de carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque se tenía una ampliación, de alguna manera lo que se quería evitar era esa posible diferencia o esa grieta longitudinal entre cuerpo viejo y cuerpo nuevo, ¿no? Entre el pavimento existente y el ensanchamiento adicional de carril. Y bueno, aquí vemos fotografías del proyecto en el año 2018, donde a la fecha, incluso se hizo una inspección, cada año se hacen inspecciones de estos proyectos, y el concesionario hasta el momento no ha reportado ninguna falla, ninguna grieta longitudinal en esta parte, lo cual quiere decir que el material está funcionando adecuadamente. Este es otro proyecto, en lo personal me tocó participar dando apoyo en la instalación. Podemos ver la sección tipo, esto fue en Honduras. Podemos ver ahí enmarcado en ese cuadro punteado color rojo donde dice malla de fibra de vidrio. Ahí lo que estamos viendo es a nivel de carpeta asfáltica entre cuerpo viejo y cuerpo nuevo. Estamos viendo la recomendación de proyecto, y estas son fotografías ya como tal de la obra, ¿no? Ahí donde vemos esos puntos blancos, de ahí a la derecha es el cuerpo nuevo, y de ahí a la izquierda es el cuerpo existente. Y en este caso, el contratista ya había trabajado con otro tipo de materiales sin ningún adhesivo, había tenido muchos retrasos debido a esta situación, y bueno, en la siguiente etapa optó por el material GlassGrid, que tiene adhesivo. Y antes que todo quisieron hacer la prueba de adherencia que ya presentamos anteriormente. Les dejo el video para que vean un poquito esta prueba de adherencia y comentamos al término del video. Vamos a hacer ahorita la prueba de adherencia de 1 metro cuadrado. Ya hemos marcado todas las esquinas para formar el metro, y se debe de formar una burbuja de 1 metro cuadrado para poder medir. Cuando estamos listos, puedes comenzar ya. Bueno, no sé si pudieron ver, pero la báscula llegó hasta los 40 kilogramos y la malla no se levantó. Entonces, quiere decir que la malla estaba totalmente adherida a la superficie, con lo cual no hubo ningún retraso en la construcción, se pudo continuar sin mayor problema en lo que es la pavimentación. Bueno, algunos otros proyectos en México, aquí estamos viendo este fue el primer tramo de prueba que se hizo con una concesionaria, que tiene 2 tramos ahí enlistados. En este caso, lo que se está colocando sobre una superficie fresada es glass paper. Pueden ver que fue incluso a mano, ¿no? Aquí no tuvieron en ese momento de la prueba, no tuvieron un dispositivo tan sofisticado. Se puede hacer, obviamente el rendimiento es menor, pero bueno, simplemente para que lo tengan claro. Otra buena experiencia donde nos ha tocado participar al equipo es en El Salvador, en un proyecto en la zona de El Sonsonate. Lo curioso de este proyecto es que se instaló GlassPape sobre una base estabilizada con cemento, como pueden ver ahí. Bueno, ahí vienen, ya están viendo el dispositivo que se utilizó en esa obra, simplemente para que vean parte del proceso constructivo. Bueno, ahí, aquí se está viendo ya lo que es la pavimentación. Como ven, el material está totalmente adherido a la base estabilizada con cemento. Y bueno, lo que es el proceso de pavimentación convencional, ¿no? Tirado de carpeta, compactación. Y ahí, obviamente al inicio se tenía la duda de que existiera la correcta adherencia entre el interlayer, en este caso GlassPape, y entre la carpeta asfáltica que se colocó arriba de la base estabilizada con cemento. Y aquí pueden ver que se extrajeron núcleos en ese proyecto, y pueden ver que incluso se trajo hasta parte de la base estabilizada con cemento, ¿no? Lo cual nos hace ver que el material está totalmente adherido y funcionando como si fuera un solo cuerpo, como lo estamos viendo aquí en esta fotografía. Otra buena experiencia donde nos ha tocado participar es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
donde hace algunos años, hace un par, no sé, como 3 años más o menos, se tenía una especificación de origen de una geomalla de fibra de vidrio recubierta con betún oxidado o bitumen. Sin embargo, el contratista que estaba colocando el material observaba que la malla de fibra de vidrio se achinaba o de alguna manera estaba sufriendo daños en la instalación. Todavía no tiraba la carpeta asfáltica en la parte de arriba y la malla estaba en esta situación. Simplemente con el contacto, con el riego de liga, ¿no? Ahí la cuestión es de que el recubrimiento no estaba protegiendo adecuadamente la fibra de vidrio. Obviamente esto impidió al contratista colocar la sobrecarpeta y se optó por un cambio de material. Y bueno, recordando lo que ya platicamos, recordemos que en las mallas de fibra de vidrio existen 2 tipos de recubrimiento: recubrimiento polimérico, recubrimiento de bitumen, siendo las de polímero las que mejor desempeño tienen. Y bueno, ahí algo importante también es el proveedor de este tipo de materiales debe de darles siempre el soporte técnico en la instalación. No nada más es Dios te bendiga, tienes el material, sino simplemente el acompañamiento siempre en la obra. Y aquí, bueno, estamos viendo algunas fotografías de esa instalación. Una vez que se comprobó que con el otro material no se podía instalar, ya que tenía muchos problemas. Y aquí estamos viendo fotografías simplemente del material, incluso es color blanco para poder trabajar en la noche de mejor manera. Y vemos que hay una total diferencia entre el comportamiento de una y otra. También otro proyecto donde nos ha tocado participar es en el aeropuerto de Roatán, en Honduras, donde en el año 2008 se hizo una rehabilitación, unas repavimentaciones de la pista. Mis compañeros Ángel Conde y Fernando Cortés hicieron una inspección junto con las autoridades de aquel país. Recorrieron la obra en el año 2018, es decir, 10 años después de los trabajos, y todavía no existían grietas, en la parte, en la superficie de la carpeta, lo cual hace ver que todo se está comportando de buena manera. Aquí están viendo algunas fotografías. También algunos otros aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional de Cibao, República Dominicana, simplemente para que lo tengan como alguna referencia, algunas fotografías de aquel entonces. Y también algunas vialidades incluso municipales, para que vean que no solo esto aplica para las grandes autopistas ni para los aeropuertos, sino también en vialidades municipales, como en el municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, en México. Se hicieron unos tramos de prueba. Posteriormente, al ver los resultados después de un año, lo incorporaron este tipo de sistemas a su programa anual de mantenimiento de vialidades primarias y secundarias, y aquí lo podemos constatar con estas fotografías. También se ha utilizado para bacheos únicamente en las zonas específicas donde se tienen los problemas. Y lo que estamos viendo acá es fotografías del material, en este caso es Glass Pape Rapid Repair o los materiales autoadheribles como calcomanías. Aquí es un proyecto donde tienen losas de concreto sobre las cuales por cuestiones de operatividad, mantenimiento y demás, se le iba a colocar una sobrecarpeta asfáltica. Para evitar que esta carpeta se agrietara al poco tiempo debido a las juntas en las losas de concreto, se buscaron alternativas, siendo esta la que utilizó el cliente. Y bueno, cabe mencionar que después de 3 años que se colocó esto, todavía no aparecen grietas en las zonas donde se colocó. Por cuestiones de tiempo, el contratista colocó carpeta en zonas donde no colocó el material y a los 6 meses se colocó, ya empezaron a aparecer grietas y obviamente tuvieron que darle mantenimiento a esa parte, ¿no? Entonces, de alguna manera se tiene experiencia en ese proyecto donde qué pasó con el refuerzo y sin refuerzo en las juntas de las losas. Otros proyectos, simplemente ya para terminar, autopista Guadalajara-Colima, también se está colocando sobre una base estabilizada con cemento, algunas otras autopistas concesionadas. Y bueno, como una referencia, en Costa Rica tengo entendido que este sistema ha venido siendo utilizado desde hace varios años como un elemento de refuerzo en los trabajos de conservación vial, sobre todo mucho en rutas nacionales y demás. Su uso es mencionado en el Manual de Carreteras y Caminos del año 2010. Sin embargo, aprovechando que estamos con el colegio, surge la necesidad de revisar el impacto de la instalación en el desempeño a largo plazo de estas soluciones. Creo que es un punto que se puede mejorar y se puede ser más específico,
para evitar problemas futuros. Por ahí al final me gustaría tener también parte de sus comentarios y retroalimentación al respecto. Y bueno, como vimos, ya platicamos sobre materia prima, recubrimiento, adherencia, performance. Y esto acompañado de una buena instalación y soporte técnico, nuestro proyecto debe ser un éxito y debe estar bien para poder estar tranquilos de que todo va a estar funcionando adecuadamente. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido claro y estamos aquí para contestar cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias al ingeniero Eric Sánchez por la excelente conferencia. Tenemos hasta el momento una consulta colocada en la pestaña. Recordarles que pueden colocarlas tanto en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y se les activa el micrófono. Don Marlon Sánchez consulta, ¿colocaron el material transversalmente en sentido longitudinal sobre las losas de concreto? Buena pregunta. Se colocó de manera transversal, como podemos ver en la fotografía que tengo aquí en mi fondo. Aquí podemos ver, se colocaron las bandas de manera digamos que a lo ancho, ¿no? De manera longitudinal, ¿no? De manera transversal. Y ahí lo que comenté, después de, bueno, en este caso ya lleva operando esto desde el año 2018. En la zona donde se colocaron estas bandas autoadheribles, no se han presentado ninguna fisura. Sí han ocurrido en zonas donde no se colocó. Incluso tenemos información del concesionario de este proyecto que a los 6 meses de que se abrió el tráfico, en zonas donde no se colocó esto, aparecieron las grietas, las fisuras. Muchas gracias. Don Randall Solano tiene la mano levantada. Ya le queda activo el micrófono, don Randall. Adelante. Don Randall, ¿puede indicar su consulta? ¿Tiene el micrófono activo? A lo mejor en el chat si lo prefiere escribir. Sí, porque no activó el micrófono. Bueno, creo que no tenemos más consultas, entonces damos por finalizada eh, el día 2 del seminario especializado. Muchísimas gracias a don Eric Sánchez por la conferencia del día de hoy. Gracias a todas las personas que participaron del seminario. Recordarles que el próximo miércoles 23 de junio el tema que vamos a tratar es de muros y taludes, sistemas de suelo reforzado con el ingeniero Luis Vélez, para que no se lo pierdan de hoy en 8. Sin más, entonces damos por finalizado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.